Hola chicos, en este video vamos a mirar entonces los operadores que están disponibles en C++. Bien, hablamos entonces de los tipos de operadores aritméticos, relacionales, de asignación, de incremento y decremento y los lógicos. Comencemos entonces con los primeros, los operadores aritméticos y su nivel de precedencia. En este caso pues es algo igual como se trabaja entonces en la parte de matemáticas. Aquí pues la programación pues no se va a inventar nuevos operadores, son los mismos y tienen pues el mismo nivel de importancia o precedencia. En este caso entonces aquí hemos tomado una tablita que está en el libro guía de cómo programar en C++ de Eitel y de Eitel novena edición, que nos trae pues un pequeño resumen aquí con los operadores aritméticos pues que vamos o que se utilizan en la gran mayoría de los lenguajes de programación. Esto tampoco es exclusivo pues solamente de C++. Entonces, aunque los paréntesis no son un operador aritmético como tal, pero entonces sí pues se utilizan dentro de las expresiones pues aritméticas. Entonces, pues obviamente los paréntesis pues lo que nos hacen es que nos obligan primero que todo pues a hacer una parte o a resolver una parte pues de la expresión. Entonces los paréntesis, entonces en este caso tienen un nivel de precedencia mayor. Después sigue entonces el nivel de precedencia, la multiplicación, división y módulo. Entre esos tres entonces no hay uno más importante que el otro, son de igual de precedencia. Entonces en este caso si nos encontramos dentro de una expresión aritmética, multiplicación, división y residuo o módulo, en este caso entonces ¿qué hacemos? Comenzamos a operar de izquierda a derecha, normal. Y como último nivel de precedencia o de importancia tenemos la suma y la resta. Lo mismo, si tenemos dentro de una expresión sumas y restas, entonces comenzamos a hacer de izquierda a derecha y vamos entonces resolviendo cada punto. Bien, veremos entonces aquí algunos ejemplos sencillos. Vamos a mirar entonces por este lado de acá. Ejemplo número 1. 10 residuo de 2 más 3 por 2 dividido 2 más 10 por 2 menos 3. Entonces tenemos entonces aquí varios tipos de operadores aritméticos y entonces hay que aplicarle el nivel de precedencia para cada uno de ellos. Entonces en este caso aquí, ¿cómo resolveríamos esta expresión? O cómo la resolvería internamente pues el computador también. Entonces en este caso aquí tenemos 10 residuo de 2. Tenemos por acá una suma, esto quedaría de último. Tenemos una multiplicación, es igual de importante pues que el residuo. Entonces, por lo tanto, pues primero que todo, comenzaríamos con el residuo. Tenemos una división igualmente. Entonces, igual nivel de importancia. Entonces, seguimos primero que todo con el residuo. Una suma se deja a lo último o una multiplicación también. Primero que todo resolvemos lo del lado de acá, izquierda a derecha, y finalmente por acá tenemos una resta, entonces también la dejamos de último. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Primero que todo resolvamos esta expresión de acá. 10 residuo de 2. En este caso, entonces, el residuo o módulo. Bien, ¿qué pasa con este operador del residuo? Es el que saca entonces el residuo de una división, lo que resta de la división. ¿Ok? En este caso, si hacemos 10 residuo de 2, el resultado nos va a dar 0. Listo, hasta aquí quedó el 0 y vamos a colocar lo mismo nuevamente. Vamos a ir destruyendo esta expresión o resolviéndola paso por paso. Después entonces, ¿con qué quedamos? Con esta multiplicación de acá, 3 por 2, 6. Aquí quedó. Bien, seguimos. ¿Qué nos queda por acá? Nos queda entonces, aquí nos dio. Bueno, aquí tenemos entonces una división. 6 dividido 2. Listo. 3. Ok. ¿Con qué quedamos? Con esta multiplicación de por acá. Listo. Entonces 0 más 3 más 20 menos 3. ¿Con qué quedamos entonces ya al final? Sumas, sumas y una resta. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Operamos de izquierda a derecha porque entre la suma y la resta pues no hay uno más importante que el otro. Entonces sumemos aquí 0 más 3. Después entonces sumamos 3 más 20 y finalmente entonces restamos 23 menos 3. Nos da 20. Vamos a ir resolviendo, vamos a ir probando estas expresiones en el CodeBloss. Entonces vamos a crear aquí un archivito en blanco rápidamente. Creamos entonces aquí, bueno, guardémoslo de una vez para que nos pinte sintaxis. Voy a guardarlo aquí en el escritorio y voy a colocarle entonces aquí text operadores, operadores, punto cpp. ¿Okay?
Bien, ahora sí, entonces venimos aquí, include, decimos entonces que necesitamos iostream, como el básico, el using, namespace, name, std, y tenemos nuestro método principal donde vamos a probar pues todas las expresiones que tenemos aquí, perdón, main. Podemos hacerlas directamente con un cout, no hay necesidad pues de que las asignemos a una variable, o si se quiere también se puede hacer así. Yo lo voy a hacer directamente entonces dentro de un cout para hacerlo más rápido. Entonces venimos acá, listo, y imprimamos al final por acá un salto para que no nos quede pegado pues las demás expresiones que vamos a ir probando, y return set. Verifiquemos sintaxis, no hay problema. Entonces nos dio por acá, ok, 20, como lo hemos resuelto pues allá paso por paso. Sigamos aquí con la siguiente. Tenemos la misma expresión, pero en este caso entonces aquí mire que tenemos involucrados unos paréntesis. Entonces, como hablábamos en la diapositiva anterior, los paréntesis entonces nos dan un nivel de importancia mayor. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que resolver lo que hay dentro de los paréntesis y después entonces ahí sí lo que está hacia los lados. Entonces, aquí tenemos un paréntesis 2 más 3 nos daría este 5. Y 2 menos 30 me daría este menos 1. Solamente, primer paso aquí, destruimos los paréntesis. ¿Ok? ¿Con qué quedamos aquí? Un residuo, una multiplicación, una división, una suma, una multiplicación. ¿Ok? Entonces, entre el residuo, multiplicación y división no hay nivel de importancia mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Operamos de izquierda a derecha. Resolvemos entonces 10 residuo de 5 nos daría 2. Después, entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este caso aquí? Listo, entonces nos quedó por acá una multiplicación por 2. Listo, entonces removemos esa multiplicación. Entonces 0 por 2 pues nos da 0. ¿Qué nos queda entonces aquí? Una división. Listo. Y por la multiplicación te hacemos la división. 0 dividido entre 2 pues me daría 0. ¿Qué me queda después? Una multiplicación. 10 por menos 1. Entonces, ¿qué me da aquí? 10 por menos 1 pues me daría menos 10. Entonces sería 0 más menos 10 me daría menos 10. Verifiquemos entonces nuevamente por acá en nuestra prueba. Cout, bloqueemos la expresión y salto de línea. Peguemos varios saltos de línea aquí para extenderlos aquí listicos. Rápidamente por acá. Listo, primera expresión 20, la segunda expresión menos 10 como la hemos resuelto. Bien, miren, en este caso pues este es igual que matemáticas. Como les digo, pues programación no se va a inventar pues nuevas leyes matemáticas, sino que pues obviamente hay que utilizar las que hay. Miremos un tercer ejemplo aquí, los operadores aritméticos, pero en este caso entonces aquí tenemos funciones, bien, funciones propias del lenguaje, o por ejemplo, pues funciones que se sacan por la calculadora, un POU que es x elevado a la y o SQRT que es la raíz cuadrada de un número. Entonces, esto obviamente pues también hace parte de una expresión aritmética. Ahora, ¿qué pasa con estas funciones? Pues son más importantes, bien, que los operadores aritméticos. Entonces, cuando nos encontremos con funciones acá, primero que todo hay que resolver esas funciones. Entonces, aunque el POU, por ejemplo, en este caso, el POU y el SQRT, que son funciones pues del archivo de cabecera CMAP, de C++, aunque POU y SQRT no son operadores aritméticos, tienen mayor precedencia al ser funciones matemáticas. Entonces, porque hay que resolver esa parte. Miremos entonces aquí paso por paso. Entonces, tenemos un POU de 2 elevado a la 3, me daría 8. Ok, queda la misma expresión de en adelante. Vamos a resolver aquí la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2, pues redondeando aquí 1.4142. Ok, ya resolvimos entonces las dos funciones. ¿Qué nos queda entonces después? Una multiplicación por aquí y otra multiplicación por acá. El resto son sumas y restas. Entonces multipliquemos aquí 8 por 3, 24. Correcto. Después me queda entonces el 50 por 2. Entonces me daría por acá el 100. ¿Qué nos quedaron por acá? Sumas, sumas y restas. Listo, sumemos 5 más 24, 29. Después 29 más el 1.4142 y finalmente restamos. Finalmente, ¿qué nos dio eso? Menos 69.5858. Comprobemos. Nuevamente entonces aquí rápidamente, vamos por acá, cout,
pegamos la expresión, punto y coma. En este caso, entonces, para poder utilizar el POU y el SQRT necesitamos incluir el archivo de cabecera CMAP. Bien, verifiquemos. Ok. Y nos dio menos 69, 58, 58, ¿no? Tal y como lo fuimos desglosando acá. Seguimos entonces con los operadores relacionales. También funcionan igual que en matemática. Entonces, los operadores relacionales, pues, ¿cuáles son? Mayor, mayor igual, menor igual, el igual y el diferente. Bien. Se dice entonces que estos tipos de operadores los relacionan entonces son operadores binarios. ¿Por qué? Porque actúan sobre dos operandos, uno que se pone a la izquierda y otro que pone a la derecha. Es decir, pues el operador queda pues en la mitad de los dos valores. Y inmediatamente entonces cuando ellos operan, nos retornan, entonces nos devuelven un valor lógico, verdadero o falso. De nosotros los conocemos en matemáticas así. ¿Cómo los escribimos entonces en C++ y en la gran mayoría de los lenguajes de programación como C, Java, PHP, Python? Bueno, recuerden lo que les decía pues yo en los primeros videos de que la gran mayoría de los lenguajes de programación que existen hoy en día han derivado su sintaxis de C y de C++. Entonces, pues quien tenga conocimientos de C y C++, pues obviamente le va a ser mucho más fácil pues afrontar otro lenguaje de programación. Entonces, en estos lenguajes de programación como en C++, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el mayor se escribe igual, el menor también, pero el mayor igual sí cambia. ¿Por qué? Porque este operador de aquí, el mayor igual con esa rayita por debajo, pues es muy difícil sacarlo por el teclado. Entonces, ¿qué hicieron los programadores? Pues que se crearon pues en la década de los 70, dijeron, bueno, como este carácter es muy difícil, entonces más bien combinémoslo. Entonces, saquémoslo como un mayor igual ahí pegadito. Lo mismo el del menor y el igual ahí pegadito. ¿Qué pasa con los operadores de igualdad? En matemáticas lo hacemos con un solo igual, pero recuerden que el operador, un solo igual, es un operador de asignación, es decir, guardar un valor dentro de una variable. ¿Ok? Entonces, aquí que dijeron también los programadores de C en su tiempo, entonces la igualdad hagámosla como un doble igual. El diferente, lo mismo. Difícil sacar este carácter por el teclado. Entonces, ¿qué dijeron? Más bien combinemos dos caracteres, la negación y el igual. Entonces, este operador de acá se leería como no igual o diferente también. Entonces, así es como lo vamos a escribir en C, en C++, en PHP, en Java, Python, Ruby, JavaScript. Bueno, todos se escriben de esta manera. ¿Qué hacemos entonces aquí? Bueno, un ejemplo sencillo. X mayor que Y, X menor que Y, X mayor o igual que Y, X menor o igual que Y. Por ejemplo, X es igual que Y, X no es igual o X es diferente de Y. Así es como se leería pues en este caso esa expresión cuando la escribamos pues en este caso pues en C++. Este cuadrito también lo he sacado entonces del libro guía. Algunos ejemplos de operadores relacionales, por ejemplo aquí, 5 es mayor que 10, no, falso, ¿cierto? 5 no es mayor que 10. 5 es menor que 10, sí, claro, 5 es menor que 10, por lo tanto entonces nos daría verdadero. 5 igual que 5, verdadero. 5 es diferente de 5, no, 5 no es diferente de 5, por lo tanto me daría falso. 2 es mayor o igual que 2, verdadero, aunque 2 no es mayor que 2, pero sí son igual. Entonces, en este caso aquí con este operador, estamos preguntando por dos cosas, o que sea mayor o que sea igual. 2 es menor o igual que 2, sí, también, ¿cierto? No es menor, pero sí son igual, entonces por eso me da verdadero. 2 es mayor que 2, no, falso. 2 no es mayor que 2. Si quieren, pueden probar estas expresiones también. Yo voy a hacer solamente con una y bueno, y adelante pues es lo mismo. Voy a probar esta primera expresión. Entonces, digámosle por acá que, aquí otro cout y quiero mostrar esta expresión. La puedo escribir directamente así dentro del cout. Entonces el computador pues va y evalúa, pero en este caso entonces la salida sí va a ser diferente. Yo lo escribí aquí en la presentación como falso o verdadero, pero pues a nivel del computador pues no nos va a dar exactamente así. Entonces recuerden que hicimos con los tipos de variables. Entonces, si la expresión nos da verdadera, por la pantalla aparecería un 1.
Si la expresión nos da falsa, entonces por la pantalla aparecería un 0. ¿Qué nos va a dar entonces en este caso con esta expresión? 5, perdón, 5 es mayor que 10, no falso, por lo tanto va a aparecer un 0. Bien, ¿qué me dice por acá? Encerrémosla entonces aquí entre un paréntesis. Ahora sí, bien. Listo, entonces me dio 0, que sería pues en este caso pues el falso. Ahora también podemos hacer entonces que el resultado de eso quede en una variable booleana. Bien, pongámosle entonces aquí resultado. Y a resultado entonces, digámosle, esta expresión va a ser lo mismo. Entonces quitamos la expresión y más bien entonces imprimimos la variable resultado. Va a salir lo mismo. Es cuestión pues de cómo quiera trabajar cada uno. Entonces me salió nuevamente pues el 0. Bien, les digo, ustedes pueden probar las demás expresiones. Sigamos por acá. Después siguen entonces otro tipo de operadores que son los operadores de asignación. Ya vimos entonces los operadores aritméticos y los operadores relacionados, nominal, los operadores de asignación. Bueno, C++ cuenta con varios operadores de asignación para abreviar las expresiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues no es algo diferente a lo que ya conocemos, con la asignación de una variable y si se quiere hacer algún tipo de operación matemática en esa asignación. Por ejemplo, en este caso aquí, tenemos entonces las siguientes abreviaciones. Más igual, menos igual, por igual, dividido igual, residuo igual. ¿Qué significa eso? Simplemente entonces que, por ejemplo, yo escribo esta expresión en C o en C++. Bien, entonces le digo a la variable C más igual 7. ¿Ok? O D a la variable D menos igual 4. ¿Qué significa esto aquí más igual? Le estoy diciendo entonces que, mire, coja a la variable C y a lo que tenga almacenada ella, súmele otras 7 unidades. O a la variable D, réstele lo que tiene ella hasta el momento, réstele 4 unidades o réstele 4. A E, multiplíquela, por lo que tiene ella, multiplíquela por 5. A lo que tenga F, divídela entre 3. O a lo que tenga G, saque el residuo con 9. Aquí nos están colocando entonces un ejemplo muy sencillo. Entonces, supongamos que, por ejemplo, la variable C vale 3. Entonces, si hacemos esta operación de aquí con la abreviatura, entonces, ¿qué sería? C, ¿cuánto vale? C vale 3. Entonces, que a la misma variable C que vale 3, súmele otro 7. ¿Qué significaría eso? Pues que la variable C queda almacenado un 10. Entonces, nosotros escribimos la abreviatura así y entonces, como lo entiende, pues en este caso, internamente el computador lo entendería así, como que a la variable C asigne lo que tiene la misma variable C, que es un 3 más 7. Entonces, por eso queda un 10 dentro de C. D, que vale 5. Entonces sería, mire, a la variable D que vale 5, réstele ese 5, réstele 4, menos 4. Bien, entonces aquí sería, bueno, D que vale 5, entonces 5 a la variable D, asigne lo que tiene D que es un 5, menos 4, entonces me daría 1. Aquí, E cuánto vale, E vale 4, entonces sería 4 por 5, 20, y el 20 queda nuevamente almacenado en E. F que vale 6, bien, entonces a la variable F, así que tenga la variable que es un 6, 6 dividido 3, pues me daría 2. Y G que vale 12 en este caso, los datos de prueba, entonces le decimos que 12 residuo de 9, entonces me daría 3. Simplemente ustedes pueden escribir la expresión así, no hay problema, o la pueden escribir así de una manera pues más elegante con su abreviatura. Bien, ok. Si quieren pueden probar también. Voy a probar entonces aquí un pequeño fragmento de código aquí, por ejemplo aquí con la variable C. Les voy a cargar aquí la variable C y le asignamos un 3 como estaba ahí. Después, ¿qué decía entonces aquí? C más igual 7. Bueno, voy a hacer la prueba de impresión acá para que me muestre cuánto vale la variable C, por ejemplo, hasta el momento. Después de que yo le diga C más igual 7, vuelvo nuevamente e imprimo la variable para ver cómo me quedó. Verifiquemos. Ok, mire entonces. Bueno, me salió este 0 aquí porque es el de resultado entero, no le mostramos un salto de línea.
Pero entonces me salió el 3, que es el de la línea 19, que es imprimir C. C más igual 7, súmele 7 más. Entonces vuelvo a imprimo aquí en la línea 21, vuelvo a imprimo el C, entonces me daría 10. Ok, eso es todo. Voy a mostrarle aquí un salto de línea para que no nos quede pegado el resultado anterior. Y prueben también probar con los demás tipos de variables que tenemos aquí, sus asignaciones y sus operadores de asignación aquí para aumentar, disminuir o lo que se necesite. Tenemos otros tipos de operadores que son operadores de incremento y decremento. También son operaciones pues, de asignación sobre las variables. ¿Ok? Además de eso, entonces C++ nos proporciona dos operadores que llaman unarios para sumar 1 o restar 1 al valor de una variable numérica. Bien. En este caso aquí, pues no era como el anterior que yo podía sumarle 5 o restarle 20, no, aquí solamente es o le sumo de a 1 o le resto de a 1. Esos son los operadores de incremento y decremento. Esos son el operador de incremento más y el operador de decremento menos. Si recuerdan lo que les decía yo con la historia de C y C++, que les decía, bueno, el más significa entonces una operación de asignación donde coge la variable y le incrementa una unidad o le suma 1. Entonces es, coja al lenguaje C y súmele una característica más, que es que la programación orientada a objetos, el paradigma orientado, entonces por eso le colocaron C++. Desde ahí viene pues el más. Por ejemplo, en este caso entonces aquí tenemos dos tipos de operador unario, por decirlo así, entonces que son el de preincremento, posincremento, predecremento y postdecremento. Entonces, dependiendo de cómo se utilice el más o el menos, ya bien sea o antes del nombre de la variable o después del nombre de la variable, surge un efecto diferente en lo que tenga almacenado la variable. Entonces, por eso se llama preincremento o posincremento, o predecremento y postdecremento. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo utilizo un preincremento, ¿qué significa? Incrementar la variable a en 1. Después utilizar el nuevo valor de a en la expresión en que sea variable o que esa variable reside. Entonces, en este caso es que el preincremento se hace antes de, si yo le digo más y la variable, entonces inmediatamente la variable coge ese nuevo valor. Mientras que el posincremento no. Yo le hago un posincremento, utilizo la variable y todavía no se ve reflejado, sino en la próxima sentencia donde yo utilice la variable, ahí donde sí ya se va reflejado el aumento. Por ejemplo, en este caso aquí, entonces tenemos aquí la variable C, ya tenemos la variable C declarada, entonces no la voy a coger de arriba, lo que voy a hacer simplemente es una asignación, ¿sí? Porque entonces me saldría un error, bueno, voy a copiarlo todo porque no me deja aquí trabajar bien, voy a copiarlo hasta aquí. Entonces ya tengo la variable C por acá, listo, y voy a pegar este código de por acá, le muevo un poquitico a la letra. Y bueno, C ya está declarado, entonces simplemente le digo, bueno, C, vuelvo otra vez y asignela a 5. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer esta prueba. Vamos a hacer una prueba de escritura aquí rápidamente. Entonces, tengo la variable C que vale 5. Listo. Si yo le digo imprímamela, pues sale un 5 por la pantalla normal. Si le digo aquí C++, bien, directamente dentro del cout, ¿qué va a pasar? Esto es, según la tablita aquí, es un post incremento. ¿Qué significa? Que ese valor se va reflejado, pero después de que utilicemos la variable. ¿Ok? Entonces, si yo le digo aquí C++, al imprimirlo, me imprime nuevamente el 5. ¿Ok? Si vuelvo otra vez y utilizo la variable, aquí sí se ve reflejado el cambio. Entonces, aquí ya me va a decir, no, ya vale 6. Por eso se llama post-incremento, porque es después. Ahora, nuevamente, reasignemos la variable a 5. Y imprimámosla, pues vuelvo otra vez a valer el 5. Pero ¿qué pasa si le hago un preincremento? Entonces significa que este cambio se ve reflejado inmediatamente ahí, de una. Entonces, al imprimir aquí, más C, ya se va a ver reflejado, entonces es un 6. Y si vuelvo otra vez y imprimo, pues vuelvo otra vez y sale otro 6. Bien, verifiquemos entonces. Ok, miren, entonces, por acá me salió. Entonces tengo el 5, bueno, el 10 era de el dato anterior. El 5.
Entonces aquí es lo de la línea 24, que es donde estamos pues imprimiendo C solamente. Ese otro 5 es donde le hicimos el C++, pero no se ve reflejado todavía. Volvemos, utilizamos la variable, la imprimimos. Aquí sí se ve el 6. Reasignamos la variable a 5, la imprimimos, listo, sale el 5. Más C, ahí sí se ve reflejado el cambio. De una se vio reflejado, entonces ya salió el 6. Y posteriormente imprimimos C, pues vuelvo otra y sale el 6. Este es un ejemplo pues muy sencillo de cómo se utilizaría un preincremento y cómo se utilizaría un post-incremento. Obviamente pues aquí también funcionaría para el menos menos, ya bien sea con un post-incremento o el menos menos con un preincremento. Funciona de manera pues igual. Este ejemplo también está pues dentro del libro, el libro guía. ¿Ok? Bien, sigamos. Y tenemos entonces finalmente los operadores lógicos. Bien. Entonces, al igual que los operadores relacionales, los lógicos también son binarios, es decir, actúan sobre dos operandos o sobre dos expresiones y dan como resultado un valor lógico, verdadero o falso. C++, bueno, no solamente C++, vuelvo y repito, ¿no? La gran mayoría de los lenguajes de programación pues trabajan igual, proporciona entonces los siguientes operadores lógicos. El doble ampersand, que se lee como un AND lógico, como un I lógico. Recordemos entonces por allá pues en matemática lógica, bien, o en lógica matemática, en este caso entonces, ¿cómo funciona el I lógico? Devuelve verdadero solo cuando ambas expresiones sean verdaderas. En caso contrario, falso. Tenemos el O lógico. El O lógico entonces, ¿qué me dice? Devuelve verdadero cuando cualquiera de las expresiones sea verdadera. En caso contrario, pues falso. Es decir, si las dos expresiones es falsa, pues me devolvería un falso. Y tenemos la negación o el no, la negación lógica. Simplemente, ¿qué hace esto? Cambia el valor de una expresión. Es decir, si la expresión es true, al negarla pasa a ser falsa. O si la expresión es falsa y al negarla, entonces quedaría como true. Simplemente es como cambiarle pues el valor a la expresión. A continuación, una tablita de verdad para dos variables, x y y, que muestra el resultado de cada operador lógico. Entonces vamos a darle unos valores aquí a x y a y. Entonces, variable x, si x vale verdadera y y vale verdadera. Cuando x valga verdadera y y valga falsa. Cuando x valga falsa y y valga verdadera. Y cuando ambas variables valgan falsas. Listo. Entonces ahí están todos los posibles valores para dos variables en esa tablita de verdad. Vamos a hacer entonces en este caso aquí utilizar el operador lógico AND para relacionar a x y a y. Entonces, ¿qué me dice aquí? El AND me da verdadero solo cuando ambas expresiones o ambas variables sean verdaderas. Entonces, en este caso aquí, x verdadero, y verdadero. Entonces, el y me da verdadero. De resto ya me da falso, porque en este caso, pues aquí y es falso. Entonces, me da falso. La x aquí es falsa, entonces también me da falso. Y en lo último, pues x y y son falsas, entonces por lo tanto, pues también me da falso. El O lógico, entonces me da verdadera cuando al menos una de las dos expresiones sea verdadera. X verdadera, Y verdadera, listo, me da verdadera. X verdadera, Y falsa, al menos una es verdadera, por lo tanto aquí X es verdadera, entonces por eso me da verdadero. Falso verdadero, en este caso la que es verdadera es Y, entonces también me da verdadero. Y la última, si es falso y falso, el operador me da falso. ¿Qué me hace la negación? Me cambia el valor de la expresión o de la variable. Entonces yo tengo aquí x, aquí vale verdadero. Si la niego, falso. Aquí vale verdadero, si la niego, falso. Vale falso, si la niego, verdadero. Vale falso, si la niego, verdadero también. ¿Qué pasa cuando hago una doble negación? Ya tengo la negación acá de la variable x, vuelvo otra vez y la niego. Entonces, si está falso, queda verdadera. Si está falsa, queda verdadera. Si está verdadera, queda falsa. Y si está verdadera, queda falsa. Es decir, vuelvo al valor original de la variable. Bien. Y también puedo negar entonces el resultado de otro operador lógico. Por ejemplo, en este caso aquí, quiero negar entonces lo que me dé x y y o x and y. Ya tengo la columna de x and y, que fue esta tercera columna. Cojamos esta columna y la negamos. Entonces, verdadero al negarlo, falso. Falso al negarlo, verdadero. Falso al negarlo, verdadero. Falso al negarlo, verdadero. Bien. Importante tener en cuenta esto porque
En el siguiente tema, que son entonces las estructuras de decisión, estructuras de control, necesitamos utilizar todo esto para que el computador evalúe una expresión y dependiendo del valor, entonces el computador hace una rutina o hace otra rutina. Entonces, por eso es vital que tengamos en cuenta y tengamos muy claro esta parte de aquí. Algunos ejemplos, ya para terminar. Ejemplo número 1, por ejemplo, verdadero es igual que falso y falso es diferente de verdadero. Comencemos acá. ¿Verdadero es igual que falso? No, cierto que no. Entonces, falso. Por este lado aquí esta expresión me dio falso. Por el lado de acá, falso es diferente de verdadero. Sí, claro, son diferentes. Verdadero. ¿Qué pasa entonces con falso y verdadero según la tablita de verdad? Pues que el i me va a dar falso. ¿Por qué? Porque una expresión pues fue falsa. Y solamente me da verdadero cuando ambas sean verdad, entonces por eso me dio falso. Probemos esta expresión directamente entonces acá. Bien, también la podemos hacer directamente aquí con un cout y le digo listo, imprímame el resultado de eso. Ya sabemos que sale pues un 0 o un 1, dependiendo de lo que nos dé. Verifiquemos por acá. Entonces, ¿qué nos salió? 0, es decir, falso, tal y como lo hemos resuelto pues acá en la presentación. Ok, miremos este de acá. 5 es mayor o igual que 10 o 5 es diferente de 10. Comencemos con esta primera expresión. Hágate cuenta que esto es como X y esto es Y. Entonces, 5 es mayor o igual que 10, no, falso. Miremos por el lado de acá, 5 es diferente de 10, sí, claro, verdadero. ¿Qué pasa entonces con falso o verdadero? Según la tabla de verdad, una O me da verdadero cuando al menos una de las dos expresiones o las dos variables me da verdadero, entonces por lo tanto me da verdadero. Bien, sigamos con esta de acá. Dentro de una expresión lógica podemos meter también entonces operaciones aritméticas. En este caso entonces quiero a calcular el residuo de 8 entre 2. ¿Bien? Y si ese resultado es igual que 0, eso es perfectamente una expresión lógica. Entonces, calculamos 8 residuo de 2. Es decir, vamos a sacar el resto de la división entre 8 y 2. Y 19 es mayor o igual que 14. Bien, comencemos por este lado acá. 8 residuo de 2, ¿qué me da? Eso me va a dar 0. ¿Listo? Entonces 0. ¿0 es igual que 0? Sí, claro, verdadero. Comencemos y vamos hacia la derecha. 19 es mayor o igual que 14. Sí, claro, verdadero. Entonces, ¿qué me queda aquí? Verdadero y verdadero. Verdadero. Último ejemplo. 1 es menor que 8 y 25 es mayor o igual que 26 o negación de lo que me dé dentro de esta expresión. 7 es igual que menos 7. ¿Qué pasa con esta expresión de acá? Bueno, aquí ya tenemos entonces tres cosas. Simplemente, ¿qué hace el computador? Comienza a evaluar de izquierda a derecha, como si fuera una operación matemática. Entonces comienza resolviendo este pedazo de aquí. 1 es menor que 8. Sí, claro, verdadero. Sigamos con el lado de acá. 25 es mayor o igual que 26. No, cierto que no. 25 no es mayor o igual que 26. Falso. Y vamos por el lado de acá. Voy a hacer solamente el paréntesis. 7 es igual que menos 7. No, falso. Ok. Ya tenemos entonces un resultado por acá. Bueno, colocamos un resultado aquí para hacerlo paso por paso. Y entonces, ¿qué nos queda por el lado de acá? Una negación. Entonces, si está falso el negarlo, entonces me queda verdadero. Ok, ya resolvimos todo. ¿Qué hacemos después? Operamos de izquierda a derecha. Entonces comenzamos con esta expresión de acá. Verdadero y falso. ¿Qué me da? Falso. Listo, ya resolvimos esta parte. ¿Qué nos queda? La O de la derecha. Entonces, falso o verdadero, verdadero. Bien, copiemos esta expresión de aquí, por ejemplo, y también la podemos probar acá, ya para finalizar con este repaso de la parte de los operadores. Bien, cout y mostremos el resultado de todas estas pruebas. Es decir, cuánto no nos saca error, de cuánto nos pide que le incluyamos paréntesis, así como nos pidió anteriormente. ¿No? ¿Listo?
Entonces, ¿qué nos dijo por acá al final? 1, que es lo que nosotros hemos resuelto aquí como verdadero. Bien. Ok, chicos, eso entonces ha sido el repaso de los operadores y lo que vamos a utilizar pues de aquí en adelante. Hasta la próxima.